Si tienes alguna necesidad, petición o deseas que oremos por ti, llámanos. Tus intenciones serán llevadas ante el altar de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Dios escucha a todos sus hijos y les da lo que les conviene para su salvación. Esperamos tus llamadas. La Santa Misa es el acto más grande, más sublime y más santo, que se celebra todos los días en la tierra. Nada hay más sublime en el mundo que Jesucristo, y nada más sublime en Jesucristo que su santo sacrificio en la cruz, actualizado en cada misa. Bienvenidos a la celebración eucarística desde nuestra comunidad Nuestra Señora de la Encarnación, en Tijuana, Baja California. Agradecemos a nuestro celebrante por su apoyo en esta celebración eucarística. Bienvenidos. Solo ábrele tu corazón, hermano, yo te invito a esta oportunidad de alabar a Cristo en espíritu y verdad. Ya no pierdas tu tiempo, nada lo impedirá. Levanta hoy las manos, que la fiesta va a empezar. Y juntos alabemos, juntos adoraremos, juntos proclamaremos al Señor. Su gloria ya se siente aquí, hermano, la puedes sentir. Solo ábrele tu corazón, tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Pues hoy nos alegramos con esta comunidad de Koinonía por los 3 años al aire de Radio Koinonía y abriéndonos a un 4º año, dándole gracias al Señor por todos los frutos que esta proyección al aire con sentido evangelizador produce. Y le pedimos al Señor que nos bendiga, que continúe derramando sus gracias sobre todos nosotros. Y también que nos purifique, que perdone nuestros pecados, que podamos acercarnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos.
Dios nuestro, que enviaste a tu Hijo al mundo como luz verdadera, concédenos el Espíritu que nos prometiste, para que difunda la verdad y suscite la fe en los corazones de los hombres, a fin de que todos, renacidos a una vida nueva por el bautismo, lleguemos a pertenecer a tu pueblo santo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Pueden sentarse y vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 32-39. Recuerden aquellos primeros tiempos, poco después de haber sido iluminados, en que tuvieron que soportar un duro y doloroso combate. A veces fueron expuestos públicamente a humillaciones y pruebas. Otras veces tuvieron que participar del sufrimiento de otros, que fueron tratados de esta manera. Sufrieron con los que iban a la cárcel, les quitaron sus bienes y lo aceptaron gozosos, sabiendo que les espera una riqueza mejor y más duradera. Por eso no pierdan ahora su resolución, que tendrán una recompensa grande. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa. Acuérdense, dentro de muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Mi justo, si cree, vivirá, pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Palabra de Dios. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios los salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. De pie. Gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy queridos hermanos y hermanas, sin duda que sí es un motivo de alegría estos 3 años de Koinonía al aire, intentando evangelizar también por estos medios que son según aquella expresión del libro de los Hechos de los Apóstoles, son los areópagos. El areópago era aquella gran plaza griega en Atenas, donde Pablo se encontraba así fortuitamente, desde luego por providencia de Dios, y al recorrer la plaza aprovechó, es decir, hay que aprovechar. Por eso él mismo dice, hay que evangelizar oportuna e importunamente, hay que hablar del evangelio, de la palabra de Dios. Y viendo todo lo que había en la plaza, entonces él aprovecha un poco de reunión de griegos y les dice: atenienses, son ustedes gente muy religiosa. Veo que tienen aquí en esta plaza esculturas dedicadas a los dioses, pero hay una escultura dedicada al Dios desconocido. Pues yo les voy a hablar del Dios desconocido. Y empieza a evangelizar. Siendo la situación del areópago, ahora se usa esa expresión para decir que los distintos campos en los que uno puede evangelizar, difundir la palabra de Dios, se dicen areópagos, distintos areópagos. Y ahora lo que es todo este avance tecnológico moderno
de las redes sociales, pues son medios también que nosotros debemos aprovechar para evangelizar. No le ha sido fácil a la Iglesia el poder entrar en los distintos medios de comunicación, sobre todo en los tradicionales, como es la radio, la prensa, la televisión, el cine, pues por situaciones del tiempo, de la historia. Sin embargo, los tiempos van más o menos acomodándose y entonces es conveniente incursionar en esos campos. El entrar en el campo de la radio, donde sin poder todavía tener una radio totalmente propia, todavía por las situaciones a las que me refiero, sí se puede estar teniendo espacios, aprovechar tiempos, ciertamente costosos, difíciles de llevar adelante, pero sí conviene aprovechar estos areópagos nuevos. Ya Dios nos concederá en su providencia que se pueda llegar a tener con toda libertad y con todo derecho la radio de propiedad y por lo tanto el tiempo y la programación completamente a disposición de nosotros mismos. Por lo pronto, pues así, con tiempo limitado, con dificultades económicas, sobre todo para sostener este medio al aire, pues se sigue haciendo. En nuestra diócesis va caminando por aquel camino que llamamos misión permanente. Es el campo en el que todos y cada uno de nosotros, los bautizados, por lo tanto aquí no nada más nosotros los que estamos ahorita aquí en esta celebración, sino todos aquellos que nos estarán escuchando, que estarán deseando participar en esta Eucaristía por medio de la radio, o también aquellos que nos estarán viendo por el internet, que sepamos que todos los bautizados, todos, llevamos en nuestro interior una fuerza que forma parte de nosotros y que es la necesidad y la urgencia de evangelizar. Ya San Pablo tiene una expresión que dice: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo. Y también esa es desde luego palabra divina porque es de la Sagrada Escritura, pero también la reflexión teológica de los teólogos, la doctrina de la Iglesia, lo que es la participación en el mensaje de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, lo que es la palabra del Papa y la palabra también de los encuentros especiales de sínodos, de concilios, también ya nos hacen sentir la naturaleza de la Iglesia. Eso no lo dice en sí el Evangelio tal cual, pero nosotros lo reflexionamos, es decir, forma parte del ser de la Iglesia, es de su naturaleza el ser evangelizadora. Si la Iglesia no evangelizara, dejaría de ser Iglesia. Si nosotros nos convirtiéramos en robots, si nosotros nos convirtiéramos en zombies, como por ahí a veces se da este detalle de los zombies, ¿no?, que andan caminando como si vivieran o no vivieran, pues no viven. Si eso se diera, ahí no hay alma. Esa no es una persona, es un cuerpo, pero no una persona, que lógicamente es ciencia ficción, no es verdad, es ciencia ficción. Es decir, un cuerpo que no tiene alma es inanimado, por lo tanto no puede moverse, es inmóvil, es un cadáver que no tiene ninguna energía por sí misma en su ser. Pero la Iglesia, por su propia naturaleza, es evangelizadora. Entonces,
quien de nosotros no se haga responsable, teniendo ya la capacidad de ser responsable, no se haga responsable de evangelizar, no está bien, está faltando a ese sentido natural de la Iglesia de ser evangelizador. Es decir, de darle resonancia en su corazón y en su vida al sentido primigenio de la Iglesia. ¿Cuál es el sentido de la Iglesia? Es la salvación de los hombres. Jesús viene a nuestro mundo, nace de Santa María Virgen, no por un capricho de Dios, no por una curiosidad de Dios que quiere experimentar el vivir humano, sino que Dios, como dueño de todo, doliéndole la separación del ser humano por su pecado, del fin que le había puesto Dios, es decir, de mantener esa íntima comunión, esa relación de amistad entre Dios y el hombre, y la rompe el hombre por su pecado. Es imposible que el hombre por sí mismo pueda restañar esa herida. Imposible. El hombre no puede pagarle a Dios porque el ofendido es divino y el ofensor es humano. Y entonces el humano no tiene con qué pagarle a Dios de tal manera que Dios quede, digamos, satisfecho. Imagínense, perdonando la figura, perdonando, pero imagínense el perro que por un descuido tuyo y que le pisaste una patita, te da un mordisco y te lastima seriamente, ya el perrito no se puede dar cuenta del mal que hizo y pedirte perdón. ¿Por qué? Pues porque es un animal. No tiene capacidad de pedir perdón, no tiene. Quizás se asuste, sí, si viene la señal de la venganza de parte del ser humano, pero va huyendo del castigo el perro, no tanto de cómo le hago para resarcir el daño que hice, ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es un animal sin vida espiritual, sin vida humana. Es en ese sentido, y con una diferencia todavía mayor, porque el animal y el ser humano somos criaturas, pues todavía entre el ser humano y Dios es imposible el pago, porque la diferencia es infinita. El ser humano es criatura, Dios es creador. El pecado con el que nosotros ofendemos a Dios no lo podemos resarcir con nada, con nada. Solamente podemos resarcirlo porque Dios mismo, en la divinidad de su Hijo, lo invita a que se haga uno de nosotros sin dejar de ser Dios. Y entonces en eso que llamamos la unión hipostática, es decir, en Jesús está unida la divinidad y la humanidad sin poderse separar. No puede haber separación. Entonces, Jesús, todo lo que haga es divino. Por eso el derramamiento de su sangre vale para salvar a la humanidad de miles y millones de años, sin límite, porque es divino. Su sufrimiento, su mirada, todo es divino en Jesús. Y por eso Él puede pagar por nosotros a su Padre Dios en este sacrificio de su propia persona para pagar por nuestros pecados. Y entonces ya nuestro pecado está pagado. Lo importante ahora es que nosotros nos unamos a Jesús, que lo amemos, que lo conozcamos, que lo contemplemos, que lo miremos, que lo vivamos, que lo comuniquemos a los demás. Esa es la realidad del ser humano, que reconociendo a Dios como su creador y reconociendo en Jesús a su redentor,
entonces conduzca una vida de retorno a la dignidad humana. Por eso Jesús se entregó por nosotros, para decirnos: recupera tu dignidad humana, no te quedes postrado en el pecado. Puedes volver a ser auténticamente el hijo adoptivo, sí, pero el hijo de Dios, que debe ser imagen de Dios. El ser imagen de Dios lleva consigo, por lo tanto, el saber vivir todas las virtudes que humanamente se dicen valores. El humanismo, la bondad, la obediencia, la honestidad, la responsabilidad, etcétera. Todos esos son valores que en realidad son virtudes y que por lo tanto provienen del Evangelio, y que se nos invita a que las vivamos para irnos asemejando cada vez más a Dios. Esto es lo que significa ser iglesia. Jesús viene en el tiempo, se somete a nuestra realidad humana. Nosotros tenemos un día de nacimiento, que lo sabemos. No sabemos el día de nuestra muerte, pero lo tendremos también. Jesús se sometió a esa realidad, al tiempo y al espacio, hace 2000 años y en Palestina. Al tenerse que ir Él a los cielos, después de haber cumplido con nuestra redención, deja en su iglesia la misión de continuar con la obra santificadora. Esa es la misión de la iglesia. Y repito, la iglesia la formamos los bautizados. La iglesia no es etérea. La iglesia no está en el viento. La iglesia no es simplemente ese rayito que por ahí podemos decir que entra por no sé dónde, sino que la iglesia es la comunidad de los bautizados. Y como tal, por lo tanto, somos continuadores de la obra de Jesús. Jesús vino a redimirnos, nosotros debemos aplicar la redención dada por Jesús a todos los seres humanos. Por eso se nos invita a vivir conforme al Evangelio. A mí me gusta mucho recordar, y seguramente ya lo he hecho más de alguna vez aquí con ustedes, aquel joven que nos presenta el Evangelio, que estaba llamado realmente por Jesús, había oído hablar de Jesús y traía toda la inquietud de conocerlo. Toca la ocasión de que Jesús ande en el pueblo del joven, y el joven sale a buscarlo, y cuando lo encuentra queda impactado por Jesús y cae de rodillas y le dice: Maestro bueno, yo también quiero ser bueno, ¿qué debo hacer? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si solamente Dios es bueno. Si tú quieres ser bueno, vive de acuerdo a los mandamientos. Ese es el camino. El joven, todavía incierto, le dice: ¿mandamientos cuáles, Señor? Y Jesús le explica los mandamientos que ya conocemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no jurarás su nombre en falso, santifica las fiestas, honra a tus padres, no le hagas daño a nadie, no cometas pecados de la carne, no seas ladrón, etc. Y el joven le dice: Maestro, en mi casa desde niño me enseñaron a vivir así. Ese es el camino. En la medida en que nosotros vayamos entrando en el conocimiento del amor de Dios y en el conocimiento de su doctrina y en la vivencia, esos son los pasos: conocer, amar y vivir. En el conocimiento, en el amor y en la vivencia del amor de Dios, entonces iremos siendo también nosotros difusores de esa santidad, de ese rescatar al ser humano de su pecado. Bien, pues este sentido, esta necesidad de evangelización la tenemos que buscar de 1000 maneras, y una de estas maneras es la radio, son las redes sociales, el internet, el Twitter, y bueno, pues nosotros tenemos que adentrarnos también por allí y lanzar simplemente, como nos dice la palabra de Dios, la semilla que cae en una semilla que cae en tierra buena, otra que cae en tierra mediana, otra que cae en tierra mala,
y se va dando los frutos que corresponde a cada uno y también la permanencia. Y la semilla que cae en tierra buena, inclusive esa, aún cayendo en tierra buena, produce también con medidas distintas, el 30, el 60, el 100 por uno. Pues que el Señor nos conceda que podamos de veras ser evangelizadores y evangelizadores eficaces, poniendo sobre todo en primer lugar nuestra persona al servicio de la Iglesia, al servicio de la evangelización, y que el Señor, como nos lo dice el texto del Evangelio de hoy, haga que esa semilla vaya creciendo, vaya madurando y vaya produciendo fruto. Que así sea. Nos ponemos de pie. Ponemos en manos de Dios nuestras intenciones. Pido que oremos por la Iglesia en el mundo entero, por nuestra diócesis en este periodo que llamamos año jubilar. Entramos ya en el segundo mes de nuestro año jubilar, el que nos conduce hacia los 50 años de diócesis. Y en esta petición pedir al Señor que nos bendiga con abundancia de vocaciones. Le pedimos humildemente que necesitamos vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida contemplativa, a la vida misionera, a la vida laical comprometida. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también al Señor que nos conceda la gracia de que la violencia no regrese más con nosotros, que no regrese más la violencia, que podamos caminar por senderos de justicia y de paz. Oremos al Señor. Escucha, Padre bueno, las súplicas que humildemente te dirigimos y concédenos en tu misericordia lo que te pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Almas de vida de María de San Juan Salas Aguirre, por Carmen Salas Aguirre, también por la necesidad de las familias Alejo Salas, Barrón Salas, Salas Huerta, Salas Salazar y Salas Aguirre. También felicitamos a toda Radio Economía por ser su aniversario. Refugio López pide por la salud, por todas sus intenciones, por sus enfermedades. También pide por las ánimas del purgatorio, por todos los enfermos y por todos los que andan en malos pasos. La familia Ruiz da acción de gracias por un año más de vida de Dafne y Yesenia Rosales, que el Señor les bendiga el resto de toda su vida. El equipo de jóvenes también acción de gracias por un año más de vida de Daniel Ruiz y por todas sus necesidades. También pedimos por María Esparza, pide por su hija Marta, por sus sobrinas Mayra, Carmen, para que el Señor les bendiga de todas sus necesidades. Loda Lira da gracias a Dios por todo lo que le ha dado. Pide por todos los consagrados, por María de Jesús Ayala, por toda su familia, por el viaje de Marcelina Villaseñor, por todos los que van a viajar, por la familia Castillo Villaseñor, por el padre Carlos Castillo, por su pronta recuperación, por la familia Graneros Villaseñor, por todos los fieles difuntos, por todos los enfermos de cuerpo y alma, por Blanca Berenice, Mayra Teresa, por todo Coinonía. Felicidades. Estela Garibay, por la Santa Misa, por eterno descanso de sus padres María Luisa Mora, Miguel Ramírez, por las ánimas del purgatorio, por la conversión y salvación de toda su familia, por un buen viaje, por todos los enfermos, agonizantes. Felicita a todo Coinonía por su aniversario, que Dios les siga bendiciendo. Jesús Lara Loera Ávila, de Ojo de Agua, de San Francisco Javier, felicita a todos los de radio. Pide por el padre Florentino Durán, director de Eductus, padre Che de Catedral, por el padre Yep, que siga adelante con toda la radio, y lo felicita. Teresa Martín pide por eterno descanso de su esposo Miguel Martín de la Mora, por todos los difuntos, por todos los enfermos, por los que sufren depresión, por los que no tienen trabajo, por la conversión de todos sus hijos, por la familia Martín Ornelas y por todas nuestras necesidades. Oremos. Te rogamos, Señor.
te traigo, Señor, lo mejor de mi vida, una ofrenda total por amor. Yo te quiero ofrecer toda mi vida, junto con este pan, recíbelo. Es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Hoy te ofrezco también mi trabajo sencillo, mis esfuerzos, mis logros, mi amor. Con el vino, Señor, recibe mi alegría. Es fruto de tu amor. Recíbelo. Es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor, es tuyo, Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio nuestro y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el rostro de tu ungido, que se entregó a la muerte para salvación de todos, y haz que por mediación suya tu nombre sea glorificado entre los hombres, y en todas las partes de la tierra te sea ofrecido el único y perfecto sacrificio, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna.
nos acompañan en la concelebración, sacerdotes que también están vinculados con lo que es la comunicación. El padre Rodrigo, que fue vicario aquí en esta parroquia, y el padre Papías, que es colaborador de esta radio, ha sido colaborador. Y les pido también tener en su corazón al padre Pedro López, que mañana, día 2, cumple años sacerdotales, 48 años de ser sacerdote. Que el Señor bendiga su ministerio. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es Jesús, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Benedicto, con nuestro arzobispo Rafael y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, confiadamente a Dios nuestro Padre, con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Como hermanos nos damos un saludo de paz. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los hermanos que nos escuchan a través de la radio y a los que lo van a comulgar, a decir juntos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón. Deseo ardientemente recibirte en mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Me conoces desde siempre, no hay manera de engañarte. Tú conoces mis secretos, también mis ganas de amarte. En las noches y en los días, junto a mí has caminado. Me has brindado tu amor y con fe te digo hoy, Señor, ¿quién soy yo? Para que entres en mi casa. Solo dime una palabra y con eso bastará para sanarme.
Me conoces desde siempre. No hay manera de engañarte. Tú conoces mis secretos. También mis ganas de amarte. En las noches y en los días, junto a mí has caminado. Me has brindado tu amor y con fe te digo. Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Solo dime una palabra y con eso bastará para sanarme. Para sanarme. Oremos. Con el auxilio de este sacramento de salvación eterna del que acabamos de participar, haz, Señor, que la verdadera fe se extienda por todo el mundo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, nos podemos retirar en paz. Demos gracias a Dios. Aclamar a nuestro Dios, su poder, su gloria celebrar. Él es el Rey y Señor. No hay en el mundo lengua con que poder expresar la grandeza y el valor de la Santa Misa. Si la verdad es que Jesucristo se ofrece al Padre Eterno todos los días en la Santa Misa por la salvación de todo el mundo, ¿vamos a dejarlo solo? Busquemos una hora diaria para unirnos a Jesús en la Santa Misa y darle el honor que se merece. La Santa Misa, a través de nuestra página web, comunidadcoinonía.com. Estás escuchando Coinonía Media. No le cambies, enseguida volvemos.